Muy bien, ya está en el aire la entrevista del Canal 25. Yo soy Manuel Acevedo. Recuerde que la entrevista del Canal 25 aquí en esta planta televisora puede verla en diversos horarios. Además, en mi canal de YouTube, la entrevista con Manuel Acevedo. Míralo ahí, YouTube, canal de YouTube, entrevista Manuel Acevedo, periodista. Ahí usted puede ver tantas entrevistas que hemos hecho, creo yo, que son importantes, porque distintas personalidades pasan por este escenario. Agradezco la presencia de Vicente Díaz, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, Regional Norte, que está aquí en el set de la entrevista. ¿Cómo se siente, Vicente? Muy bien, un grato placer estar con usted en el día de hoy. Para nosotros, gracias. Hay temitas que son importantes al concluir un año y sobre todo porque ha sido un año medio tuerto, medio raro. Hay que hablar, Vicente, para que documentar a los empleados. ¿Habrá doble o no? ¿Quiénes califican para el doble? ¿Los que están en fase se le va a entregar o no? ¿O quiénes no se le va a dar? Porque los obreros hacemos un asunto confiamos en eso. En diciembre con eso resolvemos situaciones. Bueno, puedo decirte que ese es el tema de día a día. La preocupación que hay con el asunto de que, como usted acaba de señalar, desde hace un año bastante difícil por lo que ha sido el asunto de la pandemia, de este virus que ha afectado no solo a la República Dominicana, sino al mundo entero. Entonces, eso ha puesto en una situación muy difícil a todas las clases sociales del país, no solo a los trabajadores. Pero en este momento podemos decir que los más afectados y preocupados somos la clase trabajadora, en el sentido de que ha habido unas cantidades de suspensiones y también hasta ahora desahucios. Debemos decir que en el caso de los desahucios se han producido alrededor de más de 500.000 desahucios. ¿Qué es un desahucio? Un desahucio es de trabajadores que han quedado fuera de su empleo. Desempleados. Por esa razón. ¿Qué número? Alrededor de 500.000 trabajadores. Que no están haciendo Que nada. no O reciben algo. No, que fueron desahuciados, que ya no están vinculados a su trabajo. Eso es grave, ese número. Eso es así. La otra situación es de que dentro de la situación de fase tenemos trabajadores suspendidos que están en fase 1 y fase 2. ¿Cuáles son los trabajadores que están en fase 1? Hay alrededor de una cantidad de 500.000 trabajadores que están en esa condición, y en esos trabajadores reciben por lo menos alrededor de 8.500 pesos. Y los trabajadores de fase 1, que son alrededor de 300.500 trabajadores, reciben también un aporte de 5.000. Y es una gran dificultad porque esos trabajadores que recibían un salario, imagínense usted, los salarios mínimos más alto está aquí en 17.600 y algo, y que usted entonces esté recibiendo de ese salario 8.500 pesos, una diferencia muy grande, igual que a los que están recibiendo alrededor de 5.000 pesos. Y tenemos también la preocupación que es muy posible que, según los indicadores, para los meses que quedan de este año, alrededor de algunos 205.000 trabajadores que queden también desahuciados por la situación de crisis que hay en el país. ¿Puede un empleado estar vamos a decir, si trabaja en dos empresas, en dos fases? Fase en aquella empresa, digamos, y fase en otra empresa, si trabaja en dos lugares. No, en ese caso lo que hacen es que principalmente lo unifican lo que debe recibir ese trabajador. Pero entonces, ¿quiénes, por ejemplo, de los de fase 1 o 2 van a recibir el doble? Bueno, esa es una buena pregunta para explicar un poco la situación. Según anunciaron los representantes de CONET, que son los empresarios, sí, han dicho que ellos solamente están en la actitud de pagar a los trabajadores de fase 2, que son los trabajadores que están rindiendo una labor dentro de la empresa. No están suspendidos. No están suspendidos, están laborando
aún están recibiendo, ¿verdad?, esa ayuda de gobierno. Eso pueden, sueldo 3, eso lo pueden recibir. Eso es lo que han dicho los empleadores a través de CONEP, pero nosotros estamos conscientes y hay que hacer todo lo posible para que el gobierno venga en beneficio de esos trabajadores que están en fase 1, que son una gran cantidad. Y usted sabe que todos los trabajadores para diciembre siempre hacen su, vamos a decir, su compromiso, y que esa es la remuneración más sentida que tienen los trabajadores. Por tal sentido, nosotros en este momento estamos apelando a que el gobierno dominicano asuma por lo menos lo que es el sacrificio y pueda venir en ayuda y en contribución de esos trabajadores de fase 1 que hasta ahora no están dentro de la posibilidad de recibir ese salario 3. Están en el aire, pudiéramos decir. Pero entonces, Vicente, el gobierno a través de la fase 2 va a dar la parte que le corresponde para el doble, o no, o lo va a asumir el empresario, el empleador. En ese caso parece que sí, que es así, que lo va a asumir el empleador. Y siendo así, entonces es muy posible que el gobierno, en esa parte de que a esos trabajadores de fase 2, los empleadores van a asumir el compromiso de pagarle su salario de Navidad, que el Estado entonces venga en beneficio de lo que son, en auxilio de lo que son los trabajadores que están en fase 1. ¿Qué edad, Vicente, es establecida, la edad establecida para en República Dominicana un obrero trabajar? Sí, que una empresa decida, bueno, por tu edad ya debe, ¿verdad? Sí, hay cierta, está establecido, pero hay cierta flexibilidad, porque hay, principalmente en el sector público debemos decir lo siguiente: los trabajadores del sector público, una gran mayoría llegan a la categoría de edad de pensión, que ahora se está hablando de los 65 años, y de edad y 25 y 20 años de trabajo. Eso es el público. Eso es el público. Puede ser también que tenga 30, ahora vi que se está hablando de 35 años de edad de servicio, no importa la edad. Llegado esa etapa, el trabajador puede optar por la pensión. Pero en el sector público se da lo siguiente, que la gran mayoría de trabajadores cuando están en esa etapa y esa edad, no optan por la pensión porque entienden que se van a su casa y se les reduce el salario. Además también, la otra situación es que en ese momento el trabajador, algo insólito, el trabajador queda desprotegido de lo que es seguro médico. El seguro médico. Igual sucede también en el sector privado, que con la edad de 60 años y tener de 800 cotizaciones en adelante, el trabajador tiene derecho a una pensión. También puede ser jubilado a partir de esa fecha. ¿Qué sucede en ambos casos? La empresa decidió ya por su asunto de edad y dice, te vamos a liquidar, se liquida, ¿verdad? Sí, se le da su se prestación. Se le da sus prestaciones. ¿Qué paso es el siguiente entonces para ver si opta por la pensión? ¿Qué debe hacer ya el obrero? ¿Dónde debe ir? ¿Qué documento debe buscar? Hay dos situaciones, podemos decir que tres situaciones. Cuando el trabajador es del sector privado y la empresa opta por la edad que tiene, de los 60 años en adelante, desahuciar a ese trabajador porque entiende que ya llegó a su etapa útil, el trabajador va a recibir lo que son sus prestaciones laborales, llámese la cesantía, que se ha discutido y se ha tratado tanto esa situación. ¿Que es innegociable? Es innegociable, por ahora nosotros es innegociable, hasta que no haya una medida que sea más favorable o que garantice lo que es esa plusvalía del trabajador. Entonces, en ese caso, el trabajador inmediatamente lo que debe acudir es a la seguridad, al Seguro Social, a la caja que hoy ya pasó a ser para el sistema de salud, y verificar qué cantidad de cotizaciones tiene, y ahí se le revisa y se le entrega entonces un formulario diciendo que esa persona inicia un proceso de solicitud de pensión en el caso del sector privado. Y también, si es el caso de que hoy tenemos las dos modalidades que todavía existen en el sector privado, que es la pensión de reparto, la ley 1896 que todavía está vigente, y también tenemos la ley 87-01 que es el sistema de capitalización. También sucede lo mismo en caso de que el trabajador tenga la edad de los 60 años, esté cotizando en una AFP, el trabajador va a recibir sus prestaciones de liquidación de la empresa y va a acudir entonces a la AFP para verificar la cantidad de cotizaciones que tiene ahí. Si tiene derecho a una pensión
que todavía no es posible porque la ley 87-01 inició la pensión en el 2003 y tiene que tener 30 años cotizando. 360 cotizaciones, lo que significa que de hecho no tenemos el tiempo todavía suficiente para alcanzar una pensión normal por el asunto de la AFP. En el caso del sector público también sucede lo mismo. Decíamos que la ley 379, que todavía está vigente, los trabajadores con edad de 65 años, si el Estado decide ya prescindir de su servicio, ese trabajador va a recibir lo que son sus remuneraciones que tiene en función a su derecho adquirido, que ya hoy el Estado tiene que acudir y darle las prestaciones a esos trabajadores, y el trabajador entonces inicia un proceso por ante la instancia donde trabajaba y buscar la certificación del tiempo que ese trabajador tenía laborando en tal institución. Y ahí inicia su proceso. Llenado ese formulario, Vicente, y califiqué, ¿en qué tiempo se cree se puede aprobar la pensión? ¿Se toma? Bueno, en lo que son ahora del sector privado, podemos decir que la 1896 ha mejorado bastante, porque antes no había los mecanismos y la agilidad que hay hoy para la verificación. Hoy se está cogiendo, y usted no tiene muchos problemas, de 6 meses, 1 año y algo así, y hay una escala de lo que venían reclamando pensión hace 10 años, 8 años, que se está llevando por lo menos una escala en función de los años que tiene esa persona solicitando pensión. No tengo exactamente en qué año ya está, pero ya no hay esa gran dificultad para el asunto de la pensión si usted califica. ¿Tiene que ver algo en lo que usted gana o no? ¿O por dónde anda una pensión? Bueno, en cuanto a lo que son la pensión de reparto, no influye lo que usted gane en reparto porque es un fondo de reparto. Ejemplo, si usted gana 20,000 y yo gano 25,000, lo que vamos a recibir es la pensión mínima, que hoy está en 10,000 pesos en el sector privado. Te va a vivir con 10,000 pesos y ni siquiera un seguro médico va a tener. Eso es una inequidad y es algo que tenemos la gran dificultad, mi hermano, y es que cuando usted sale que logra esa pensioncita, entonces queda sin servicio de salud, usted y su familiar. Que esa es otra situación que tenemos que tratar de ver cómo esa ley 87-01 la modificamos lo más rápido posible para mejorar todo ese tipo de situación. Los empleados, Vicente, y ahora se habla de eso, de carrera administrativa, que no pueden ser tocados. Hablamos del sector público, ¿verdad? Sí, sector público. Y se ha dicho que se ha cometido unas injusticias, que se han cancelado algunos. ¿Se puede dar o qué emplea el gobierno para salir de algunos? Bueno, debemos decir que se dan todo ese tipo de situaciones, porque la ley 41-08, que fue aprobada en el 2008, vino a regular la situación de los empleados del sector público. Y todo lo que es trabajadores de carrera, del área administrativa, no pueden ni deben ser desvinculados, al menos que no cometan faltas graves. Pero en el caso, imagínense, en el gobierno, si ahora mismo que hubo un cambio de gobierno, de administración, hay, vamos a suponer, en obra pública, un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Sí. Que hay 200 trabajadores que no desempeñan una función, sino que son lo que se llama botella. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? El Estado tiene que resolver la situación y ese trabajador entonces no está dentro de lo que es los parámetros de legalidad para poder seguir laborando en institución si el Estado decide desvincularlo, y entonces no tiene, ahí perdería lo que es, no su derecho porque no tiene derecho, porque no está laborando. Sí. Ahora, los trabajadores de carrera sí son trabajadores que el Estado tiene que tener muy en cuenta porque no puede desvincularlo al menos que no cometa falta grave. Ahora, los trabajadores de estatuto sencillo, que son los trabajadores comunes, que no están protegidos por la ley de carrera y servicios administrativos, sí pueden ser desvinculados, siempre y cuando el Estado cumpla con lo que debe darle sus prestaciones, cosa que antes no existía. Al final, por todos estos días, meses, ustedes no van a reclamar aumento de salario, es imposible, ¿no? No, nosotros lo que estamos ahora mismo, como tú sabes, es en un estado de supervivencia. Sí. Lo que estamos tratando de que se respete lo que tenemos y mantener lo que tenemos. Claro que lo de aumento de salario, eso está previsto dentro de que para el año que viene
en mayo ya estaríamos viendo la posibilidad de someter un proyecto de aumento y revisión de salario para el sector privado. 30 segundos, un mensaje a la clase obrera de este país y sobre todo a los desempleados. Bueno, en este momento queremos hacer un llamado de reflexión a todos los trabajadores, tanto público como privado, y la sociedad, la que no está tan bien laborando, en que debemos de ser prudentes con lo que es el ambiente que estamos viviendo, no perder las esperanzas y cumplir con lo que son las medidas de protocolo para ver cómo podemos contribuir a que todos aportemos para mejorar lo que es esta pandemia de este COVID-19. Quisimos en la entrevista del Canal 25 traer a nuestro amigo Vicente Díaz con amplio conocimiento sobre el tema laboral para que arrojara algunas aclaraciones que son preguntas que se hacen los obreros y él, con su sapiencia, con su conocimiento, ha dado algunas informaciones importantes, sobre todo para los que están preocupados por el doble o el sueldo 13. Gracias, Vicente. Gracias, mi hermano, siempre a su disposición. Conversamos en la entrevista del Canal 25 con Vicente Díaz, secretario general para la zona norte, regional norte de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS. Por favor, continúe con la programación de Telemedios Dominicanas. Somos el Canal 25.